Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un placer volver a conectarme con vosotros a través de este medio para seguir hablando de ese Dios que es real, que existe realmente y que está dispuesto, si nosotros se lo permitimos, a intervenir en la vida de cada uno de nosotros. La realidad de Dios se hizo tan patente en la historia de la humanidad a través de la venida de Jesús. La encarnación del Verbo de Dios, la segunda persona de la deidad, hizo posible que Dios se hiciera visible entre los seres humanos. Desde que Cristo ha venido a la tierra, no podemos decir que Dios no nos conoce, que Dios no se interesa de nuestros problemas, que no comparte nuestras preocupaciones, porque Dios ha tomado nuestra propia naturaleza, ha vivido nuestra vida, ha compartido nuestra existencia, para que nosotros podamos comprender que Él quiere ser real y cercano a cada uno de nosotros. El Evangelio de San Juan narra un aspecto de la obra de Jesús que es sumamente interesante y habla acerca de cómo Jesús nos puede salvar realmente a los seres humanos. Hay un versículo en Juan que tú sabes de memoria y de ese texto se puede hablar hasta el cansancio. Se han predicado millones de sermones acerca del versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero cada vez que uno lee ese versículo, puede sacar una nueva lección. Cada vez que uno lee ese versículo, puede sacar una nueva enseñanza. Y hoy quiero que juntos nuevamente compartamos Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota, querido amigo y amiga que me escuchas, que este pasaje de la Biblia contiene en pocas palabras todo el plan de salvación, todo el proyecto salvador de Dios. Y lo primero que este texto de la Biblia nos dice es: de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí quiero aprovechar para que nosotros pensemos por un momento en ese amor de Dios, en ese Dios que nos ama. Mira, Dios nos ha amado desde toda la eternidad. Él, aún antes que nosotros físicamente existiéramos, ya nos conocía. No solo nos conocía, sino que nos amaba. Y nos amó tanto, que no se imaginó el cielo sin cada uno de nosotros. Y vio que la única posibilidad de que en el cielo tú y yo estuviéramos era salvándonos por medio de su Hijo unigénito, de Jesús. Aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, que nos vino a mostrar la gloria del Padre. Ahora bien, el versículo habla del amor de Dios. San Juan, cuando escribe su primera epístola en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios no necesita que le estimulemos para que nos ame. Dios no necesita que le recordemos que somos sus hijos para que Él nos ame. No necesita, lo voy a decir en estos términos, no necesita de Jesús para amarnos. Jesús no le tiene que recordar al Padre que nos ame. Ni tenemos que presentar los méritos de Cristo ante el Padre para que el Padre nos ame. No es que el Padre nos quiere salvar por lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino que lo que Cristo ha hecho por nosotros es el resultado del amor de nuestro Padre Celestial. Así que nuestro Padre no necesita ser empujado a amarnos. De hecho, su amor lo empuja hacia cada uno de nosotros. Ese amor que es más fuerte que la muerte. Creo que a veces nosotros estamos equivocados en algunas cosas. A veces me da la impresión de que incluso confundimos la manera de relacionarnos con Dios. Cuando enfrentamos alguna dificultad, cuando enfrentamos algún problema, empezamos a orar insistentemente para que Dios obre en función de ese problema. Y oramos para que Dios de alguna manera se manifieste conforme a lo que yo creo que es la solución del problema.
Pero no necesitamos torcer la voluntad de Dios de ninguna manera. La oración no tiene ese propósito. La oración tiene el propósito de que nosotros entreguemos nuestra vida, nuestras cargas y nuestras luchas a nuestro Padre Celestial. Él no necesita que le insistamos en que obre a favor nuestro. No lo necesita. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, en vez de orar ansiosamente, y yo diría incluso, permitidme, desesperadamente, procurando que Dios obre conforme a lo que yo creo que es la necesidad en la cual Dios tiene que intervenir, lo mejor que podría hacer es orar entregando mi vida totalmente a los brazos amorosos de ese Padre amante que lo ha dado todo por mí. Y orar confiando en que Dios sabe qué es lo mejor para mi vida, que Dios sabe cuál es la solución del problema que me aqueja a mí en ese momento. No necesito orar tratando de hacer un pulso con Dios para ganarle a Dios de tal manera que Él intervenga. Es suficiente con que yo me entregue a Él, me consagre a Él y le diga, Padre, hágase tu voluntad. Porque nuestro Padre nos ama y quiere atender a nuestras necesidades y sabe lo que realmente necesitamos. Y no necesita que estemos insistiéndole que Él nos ama y se manifieste en nuestra vida, porque Él sabe cuál es el mejor momento para obrar en cada uno de nosotros. Pero Él nos pide el corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos ama con un amor más grande que la muerte. Por eso en ese amor eterno que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros, Él soberanamente decidió salvarnos y nos predestinó a cada uno de nosotros para salvarnos, para formar parte de su familia en el cielo. Y decidió que esa salvación pasaba por asumir el coste del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna. Y Él decidió asumir ese precio. Y nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que Él asumiera el precio del pecado. De tal manera que Jesús fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como Él mereció ser tratado. Cristo vino a este mundo como una expresión del amor inagotable del Padre para cada uno de nosotros. Y cargó con todas nuestras culpas, cargó con todos nuestros pecados, cargó con todas nuestras faltas. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue tratado como cualquier pecador impenitente debería ser tratado. Y cargando con las culpas de cada ser humano que ha nacido en este mundo, de Adán en adelante, subió la cuesta del Calvario, extendió sus brazos en una cruz para abrazar al mundo entero con el amor del Padre. Y en ese abrazo de amor, extendiendo sus manos y levantado entre el cielo y la tierra, nos salvó porque Dios es amor. Y lo único que Él nos pide a cada uno de nosotros, lo único que el Padre y el Hijo nos piden, es que hagamos un ejercicio de confianza. Y el versículo dice algo extraordinario. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Te has puesto a pensar? En ese todo tú también estás. En ese todo yo también estoy. Si tú crees, si yo creo, tengo vida eterna. La vida eterna nunca será algo que tú te vas a ganar, que yo me puedo ganar. La vida eterna es el regalo del amor del Padre a través de su Hijo unigénito, el cual es la manifestación de ese amor, el cual ha sido puesto como la propiciación por nuestros pecados, el cual derramó todo el amor de Dios en la entrega de su vida, por eso derramó su vida hasta la muerte, para que nosotros podamos tener vida abundante de este lado de la eternidad y vida eterna. Cree, porque el que cree puede salvarse. El justo vivirá por la fe. Podemos ser salvos
por medio de la fe en Jesucristo. Y hoy Dios te hace una invitación. Cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo. Acepta el amor de Dios y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Y tu vida será una vida que experimentará que Dios es real. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.